Vamos a pedir la gracia al Espíritu Santo de la conversión profunda y de la misericordia profunda que limpie nuestro corazón. Si no hay una limpieza profunda del corazón, la gracia de Dios no penetra hasta el fondo. Por eso necesitamos hacer primero esta purificación, esta limpieza, tan importante en los ejercicios. Para San Ignacio, este momento es importantísimo y es una gracia, es una súplica. No es tanto un ejercicio intelectual o de memoria, sino sobre todo es una gracia que tenemos que pedir al cielo, una luz fortísima al Espíritu Santo para que nos haga ver lo que no vemos. Digamos, es una pequeña iluminación de conciencia lo que necesitamos para poder ver las profundidades del corazón. Una vez que has visto la profundidad del corazón, poder vomitarla. Hace unos días celebrábamos la fiesta del Santo Cura de Ars y ya te sabes la historia. Un hombre, pues el sacerdote más santo que ha tenido la Iglesia, patrono de todos los sacerdotes, modelo de todos los sacerdotes. Un hombre que apenas dormía, se despertaba a las 3 de la madrugada para orar, un hombre que apenas comía, un hombre que hacía muchísima penitencia, pues decide un día pedirle a Dios la gracia de ver la miseria de su corazón. Le mueve el Espíritu Santo y le pide a Dios un día en su oración: Dios mío, permíteme ver la basura de mi corazón. Y entonces el Señor le permite ver los fallos, errores, defectos, pecados. Este hombre que era pues casi perfecto. Tan es así que luego, ya sabemos cómo sigue la historia, no pudo aguantar y le pidió a Dios que le retirase esa gracia. Bueno, ¿te atreves a pedirle a Dios esa gracia? ¿Te atreves a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que ilumine tu conciencia para que veas las profundidades de tu corazón? Con este motivo, o sea, ver para poder después expulsar. Ver para después poder ser limpiados, poder ser lavados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que pide San Ignacio es que pidamos y suplicamos la gracia de la luz, una luz muy fuerte en el corazón para ver lo que quizá aún no vemos. Sentir la suciedad de mi alma. Pedir una bomba de humildad. San Juan de Ávila tiene un texto también muy impresionante acerca de este ejercicio de ver los pecados del corazón. Dice, el efecto de este ejercicio no es solamente entender que eres malo, sino sentirlo y gustarlo con la voluntad y probar la maldad e indignidad que tenemos, como quien tiene un perro muerto en sus narices. Está increíble. No es simplemente hacer una consideración lejana, sino sentir profundamente la suciedad. De alguna forma que nos asuste, que veamos, que palpemos, que sintamos. San Ignacio es, ya sabes, muy de los sentidos. Te pide que apliques los sentidos. Entonces, no está mal pedir como esta sensación, incluso fuerte, de asco, de aborrecimiento, que sienta un asco y un aborrecimiento directamente a mi pecado. Pues vamos a pedir al Señor ver lo que no vemos, porque quizá tenemos un poco adormecida la conciencia. Nos hemos acostumbrado a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de ser, a nuestro corazón y a nuestra alma. Digamos, hacemos pequeñas convivencias con el pecado, de tanta presencia que tienen los pecados en nuestra alma, evidentemente, lógicamente, te acostumbras, te familiarizas. Y ya no te molesta, ya no te resulta incómodo, ya no te resulta feo la presencia del pecado en tu corazón. Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia. La gracia de sentir un asco, un aborrecimiento, detestar profundamente el pecado, así como lo detesta Él. Hay que diferenciar, ya sabes, el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado.
te ama a ti, me ama a mí profundamente, pero tu pecado, mi pecado, lo detesta y lo aborrece. Bien, parábola del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas de aquella parábola que nos viene muy bien para poder entender el ejercicio que tenemos que hacer? Dice así Lucas 18, capítulos 9 en adelante, versículos 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos, se tenían como justos y menospreciaban a los otros, les dijo Jesús esta parábola. Así empieza, muy directo, dirigida a los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. El riesgo que tenemos tú y yo de estar más o menos cerca de las cosas de Dios es tenernos por justos, sentir que más o menos estamos bien. Incluso por los que somos consagrados, peor todavía. Pensamos que por ya tener un cierto camino, un cierto itinerario y unos cuantos años según cerca de Dios, sirviendo a Dios, ya pensamos que ya está, que ya estamos purificados, estamos casi canonizados, somos casi santos, somos justos. Nada que ver. A unos que se confiaban en sí mismos y se tenían por justos y menospreciaban a los demás, porque esta es la otra, que cuando uno se cree que está bien, entonces a los demás los mira como diciendo, esto siempre me llama mucho la atención, me has escuchado decir esto también, el famoso ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, si en otros hubiese hecho lo que en ti he hecho. Y la palabra de Cristo que dice que las prostitutas les llevaban la delantera a los fariseos en el reino de los cielos. Los fariseos que estaban todo el día en el templo. Y muy cercanos, por cierto, a las cosas de Dios. Bueno, pues a esos, las prostitutas les llevaban la delantera en el reino de los cielos. Por eso mucho cuidado con ver a los de fuera diciendo que yo soy mejor, yo soy más justo, porque llevo tantos años, digamos, cerca de Dios. Pues es una pura misericordia que Dios te ha hecho. Y considera esto, ¿qué serían los demás si hubiese hecho Dios en ellos lo que en ti ha hecho? Si hubieran tenido las oportunidades que tú y yo hemos tenido. Por tanto, eso de creernos superiores, eso de creernos que ya estamos seguros en el camino de la santidad, o que Dios reposa su mirada sobre nosotros y que le complacemos y que le agradamos. Pues mucho cuidado con eso. Pues así inicia esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que éste bajó a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Objetivo de esta meditación: humillarse. Humillarse. Tocar la tierra, tocar el polvo, tocar el barro, sentir el barro del que estamos hechos. Sentir la pobreza, la fragilidad, lo del cura de Ars. Dios mío, dame la gracia porque yo solo no veo, insisto, no es un ejercicio mental el que vas a hacer ahora. No es una especie de algo que podamos hacer simplemente recordando. Claro que sí, tenemos que utilizar nuestras potencias intelectuales, la memoria sobre todo para recordar nuestros pecados, pero no es principalmente un ejercicio de memoria. Es una gracia que tenemos que recibir para ver lo que no vemos, para ver el fondo de nuestra alma, para ver la fealdad, el número, la cantidad, la fealdad, la gravedad y las consecuencias de nuestros pecados. En esto consiste este ejercicio. No solamente ver la cantidad y la gravedad, sino también las consecuencias que hayan podido tener nuestros pecados.
Pues bien, entonces vamos a continuar con lo que nos propone aquí San Ignacio. Antes de darte, digamos, los puntos para tu oración, otra consideración de San Bernardo. Dice él que se llega a Dios por un camino que recorre 3 etapas o 3 calles, dice él. 3 caminos que tienes que recorrer sucesivamente para finalmente encontrarte con Dios. Lo dice él en latín, dice el iter pudoris, el iter doloris y el iter timoris en latín. Es decir, el camino iter pudoris es el camino de la vergüenza. Iter es camino, itinerario, iter es camino. Entonces, iter pudoris es el camino de la vergüenza. Iter doloris, el segundo, es el camino del dolor. Y tercero, el iter timoris es el camino del temor. Está muy bien dicho y nos ayuda porque, fíjate, primero, el camino de la vergüenza, avergonzarnos. Dice San Ignacio que tenemos que pedir vergüenza y confusión de nosotros mismos. Realmente que te dé pena. Que te dé pena haber hecho lo que has hecho. Que te dé pena ver la cantidad de gracias que has recibido y cómo a veces las desperdiciamos. Eso es muy bueno, que nos llenemos de vergüenza. Es una santa vergüenza. Es lo que sentía el publicano, tirado en el suelo, lejísimos del centro del frente del templo y dándose golpes de pecho. Avergonzado. Segundo, el iter doloris, es decir, el camino del dolor, que te duelan los pecados. Es lo que después de la confesión veremos como examen de conciencia, dolor de los pecados, el segundo punto de una buena confesión, dolor de los pecados, que nos duelan los pecados, que sintamos realmente el dolor por haber hecho lo que hemos hecho. Entonces, primero vergüenza, segundo dolor y tercero temor. El tercer camino es el iter timoris, el camino del temor. Es también muy bueno esto, saber que por nuestros pecados estamos corriendo el riesgo de quedar lejos de Dios, de vernos apartados de la eternidad, del cielo. Pues bien, todo esto es parte del regreso del camino hacia Dios, el camino de la vergüenza, el camino del dolor y el camino del temor. Me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Este temor a perder el cielo, ese temor a que tu pecado sea tan grande que te esté apartando totalmente de Dios, que te esté impermeabilizando para recibir la gracia. Entonces es muy importante sentirlo. Es muy importante sentirlo. Entonces, vamos con los puntos de tu meditación. Hay que pedir, la petición de San Ignacio es crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Cuando empieces a hacer tu silencio, entonces tienes que pedir esto. Un crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Que el Señor nos conceda esto, sería una maravillosa gracia. Dolor y lágrimas, que tiene que ver con lo que te dije antes de San Bernardo. La vergüenza, la pena y el dolor. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Esto es muy saludable para el alma, hacer, y esto en ejercicios lo hacemos sobre todo, el álbum de los pecados. Hacer el repaso, si no has hecho confesión de vida, pues toda la vida tiene que pasar por tus ojos, por tu corazón, por tu alma, por tu memoria. Si te sirve, pues desde la última confesión bien hecha o desde el último año, por ejemplo, hacer el resumen, la revisión de todos los pecados, el álbum de los pecados, ir coleccionando, ir pasando los días, pasando los meses y hacer una recolección, cosas que quizá ya hemos confesado o que quizá ya has confesado. Pero no está mal hacer una especie de resumen. Igual que el mundial, luego ves el resumen de las mejores jugadas, pues al contrario, el resumen de las peores jugadas. El resumen de los peores fallos. El resumen de las grandes meteduras de pata. El resumen de las ofensas más graves a Dios. El resumen de tus grandes caídas.
Si quieres abarcar toda tu vida, o si quieres abarcar los últimos años, o si quieres abarcar el último año. Pero nos hace mucho bien volver ahí. Evidentemente hay diferencias, cosas que ya has confesado, pues no hace falta que quizá que las vuelvas a pronunciar, no lo sé. Si ya tienes la conciencia tranquila de haber dicho lo que tenías que decir, pues ya lo puedes dejar. Pero no está mal reconsiderar esto, sobre todo para alabar la misericordia de Dios. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Porque tú y yo podíamos ser unas almas absolutamente perdidas. Si no lo estamos, es por pura misericordia de Dios. Por pura misericordia de Dios que nos saca de nuestros pecados. Pero podíamos ser peor que las prostitutas y peor que los drogadictos y peor que los asesinos y peor que los narcotraficantes y peor que todo lo que tú quieras. Tú podías ser uno de esos. A ver, tú dime qué es lo que has recibido o qué es lo que tienes, mejor dicho, para no ser uno de esos. Es pura misericordia lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Entonces no está mal volver a pasar por todo eso. Si no es para confesarlo, al menos para elogiar la misericordia. Para decirle, bendito seas Dios que me sacaste de este pozo. Bendito sea Dios que me ha sostenido. Hay dos formas de sanar también y dos formas de salvar. Esto lo aprendemos con la Inmaculada Concepción. La Virgen María recibió los méritos de Cristo, no digamos porque ella fuese perdonada de ningún pecado, sino que toda la virtud de la sangre de Cristo se aplicó en su vida porque la impidió caer. Impedir caer también es salvación. Dios tiene estas dos formas de salvar. Una, levantar al caído. Dos, evitar que el justo caiga. Entonces no está mal también que te asomes a lo que pudo ser y no fue en cuanto a pecados. Porque pudieron ser muchos más quizá de la colección que vas a hacer. También está bien que te asomes a lo que pudo ser y no fue por pura misericordia de Dios. A la maldad que pudiste atesorar en tu vida o ganar en tu vida y no la cometiste. ¿Cómo te detuvo? ¿Cuántas veces te detuvo el Señor al borde del precipicio? Que estuviste a punto o estuvimos a punto de hacer cosas absolutamente bárbaras. Pero por su gracia, por su misericordia y por su bondad y porque te ama como no te puedes imaginar, ahí estaba el Señor. Entonces son dos cosas de la misericordia. Uno, evita que caigas. Y si te empeñaste en caer y te dejó caer, porque a veces tú eres el que le dice, no, a veces siempre. Somos los que decimos a Dios, déjame pecar tranquilo, yo quiero hacerlo, y te brincas tu conciencia. Entonces ahí va Él luego a rescatarte, a levantarte del lodo y a sanar tus heridas. No, la misericordia es un portento en nuestra vida. Eres un museo de la misericordia. Posiblemente uno, si revisa su vida en ejercicios como este, se da cuenta de que somos un museo de la misericordia. Dios lo ha hecho todo con nosotros. Bien, pues esto es lo que quiero que veas. Esto es lo que quiere San Ignacio que veamos. Ir recorriendo, digamos, toda tu vida. Todos los pecados de la vida, toda tu existencia. Él dice que nos ayuda a clasificarlos por edad, por lugar, cuando vivía en tal lugar, cuando estaba en tal sitio. Como para hacer tu esquema mental, para que te ayudes a como que sectorizar y que puedas, digamos, ver con más claridad, ordenar. ¿Qué es lo que nos interesa ver también? Cuando te detengas en los pecados, o una vez que los hayas coleccionado todos, haz una mirada a la fealdad de los pecados, la gravedad de los pecados. San Ignacio sentía, cuando hacía esta meditación, que era como un animal revolcándose en excrementos. De hecho, es la composición del lugar que él pone para esta meditación. Imaginar que somos animales, cerdos, por ejemplo, que estamos revolcándonos en el lodo mezclado con nuestros propios excrementos. Así lo imaginaba él. Isaías 64:6, una frase que también hemos meditado muchas veces, dice, nuestro corazón era a tus ojos como un trapo asqueroso. Nuestro corazón era a tus ojos como un trapo asqueroso. Así, sentir, decía San Juan de Ávila eso, como si tuviéramos un perro muerto en las narices.
Es que nos hemos acostumbrado tanto que ya el pecado no nos huele mal. La historia del hombre que recogiendo basura se acostumbró al olor de la basura. Y el primer día no puede soportar, pero pasan los días y ya se acostumbra y al final le resulta nada. La basura no te huele mal. Y como la basura no te huele mal, entonces tu conciencia se ha anestesiado por completo. Ocupamos una gracia profundísima de Dios para romper con esto. Porque si la basura no te huele mal, posiblemente estarás viviendo con basura todo el tiempo, sin darte cuenta. Por eso es una gracia muy grande el que nos brinque la conciencia, el que nos huela mal, el que consigamos este aborrecimiento que es una gracia. Porque entonces, pecado que vas a ver venir, pecado que rechazas. Tentación que ves venir, tentación que rechazas. Pero es que el demonio hace eso, te cambia, digamos, el gusto o el olfato, y lo que es apestoso te hace que huela bien. Lo que es apestoso te hace que huela bien. Bien, pues ver la fealdad de nuestros pecados. Asomarnos a la fealdad de nuestros pecados. Digamos, por el hecho en sí, lo que hiciste, lo que sucedió, y también pídele a Dios que te permita ver un poquito más allá las consecuencias que no ves. Es que este ejercicio es increíble porque necesita realmente una gracia para ver lo invisible. En tus pecados, la fealdad no solamente el hecho en sí, sino las consecuencias que se siguieron de eso. Ya te he dicho algunas veces que todo pecado produce 3 heridas. 3 heridas. La herida en el corazón de Dios, la herida en el corazón del prójimo y la herida en tu propio corazón. Como no alcanzamos a ver eso, se nos hace muy fácil pecar. Que Dios te permita ver, pídeselo como gracia. ¿Qué supone un pecado mortal tuyo en su corazón? Que te haga entender cómo agoniza Cristo en la cruz cuando tú te estás acercando a la tentación. Para ti es un momento, podríamos denominarlo agradable, placentero, pero para Cristo es crucificarlo. Que te enseñe su corazón atravesado de espinas y que te diga, así me ponen tus pecados. Eso le dijo a muchos santos. Entonces, herida en el corazón de Dios, herida en el corazón del prójimo, también lo hemos meditado muchas veces. No sabes las consecuencias que tus pecados hayan podido tener los demás. Pero hay pecados, por ejemplo, los de escándalo, ya sabemos, esos pecados destruyen vidas. Destruyen vidas y son como una cadenita que no sabes hasta dónde ha llegado. Como las fichas de dominó, cae una, cae la segunda, cae la tercera, cae la cuarta, no sabes hasta dónde. Que también te haga ver, quizá Dios, que te ilumine la cabecita y que puedas ver hasta dónde llegó la consecuencia de ciertos pecados que tú has hecho, que ni a lo mejor te enteraste. Pero, por cierto, de esos pecados, aunque desconocidas sus consecuencias, tendremos que dar cuentas cuando nos presentemos ante el Señor en el juicio. No está mal que las conozcamos de antemano para poder reparar. Y lo tercero es la herida que produce en tu propio corazón. Las pérdidas que supone en cuanto a, por ejemplo, vida eterna, en cuanto a cómo se va cerrando el corazón a la gracia aquí en la tierra. Eso ya es terrible. Cómo ponemos un filtro y muchas gracias ya no pasan precisamente por nuestra vida de pecado. Oscurecemos nuestro entendimiento, cerramos nuestro corazón. Eso sucede con los pecados. Y no solamente eso, sino en esta tierra, sino ya en la vida eterna también limitamos nuestro cielo. Estamos perdiendo vida eterna. Son pérdidas que son muchas veces irrecuperables, infinitas, eternas. Pues bien, vamos a pensar todo eso. La fealdad de nuestros pecados. También te ayuda San Ignacio con esta otra reflexión. A ver, vamos a ordenar. Primero, te dije, tienes que ver como la colección de tus pecados. Una vez que tengas la colección de tus pecados, enfócate en este punto, como te dije, sentir la fealdad. La fealdad por el hecho en sí y por las consecuencias que no ves.
Otro aspecto, ya que tengas tu colección de pecados, tu álbum de pecados, mirarlos, y dice San Ignacio, pregúntate, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo me atreví? ¿Cómo me atreví? Mirarte, dice él, mirar toda mi corrupción y fealdad, mirarme como una llaga de donde han salido tantos pecados, y aborrecerme a mí mismo. No está nada mal. Tenerse por nada, peor que nada. San Pablo se llamaba a sí mismo un aborto. Yo soy como un aborto. Sí, mirarse así, o sea, una masa fea de la que sale pus, una especie de desagüe del que está brotando como suciedad, algo así. Algo así es lo que dice San Ignacio, nos propone San Ignacio que podamos sentir. Está muy interesante, que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Dice el Evangelio, negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, aborrecerse. Esta es la parte, si evidentemente, claro que nos amamos y valemos toda la sangre de Cristo y tenemos un valor incalculable, pero esta parte mala, asquerosa, en la que el demonio trabaja en tu vida, es muy bueno detectarla, identificarla, aborrecerla, no quererla, asustarse. ¿Cómo he sido capaz de cometer todo esto? ¿Dónde me perdí? ¿En qué clase de monstruo me he convertido? Como verte desde fuera, llevarte las manos a la cabeza y decir, ¿cómo he sido yo capaz de esto? ¿Hasta dónde he llegado? E insisto, lo que te decía antes, si no hemos cometido pecados más graves tú y yo, es por pura misericordia de Dios. Es por pura misericordia de Dios. Otra consideración, dice él, viendo la colección de los pecados, considerar quién es Dios y cómo le hieren mis pecados. Jesús a Santa Faustina le enseñó, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio solo recibe desprecio, olvido y ofensa. Y le añadió, fíjate, me hieren más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo. Me duelen más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas, y creo que tú y yo nos podemos considerar absolutamente de ese grupo. Me duelen más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los grandes pecados de las almas que viven en el mundo. Sí, que veas el corazón de Cristo y que te diga, como te decía antes, mira cómo me ponen tus pecados. Y cuando veas sus heridas y cómo sangran sus heridas y la tristeza que le das, quizá ahí consideramos empezar a dejar de pecar, porque al final, lastimosamente, el pecado en tu vida y en mi vida se convierte en una especie de trámite en el que peco, voy a un lugar que se llama confesionario, estoy ahí en una conversación de 2 minutos, me ponen una penitencia que es ridícula, por cierto, 3 Ave Marías y entonces todo solucionado. Y olvidamos que hay un corazón destruido, y olvidamos que hay un corazón traspasado de espinas, y olvidamos que hay un cuerpo crucificado. Sí, por favor, pídele al Señor así con fuerza, que te deje ver. Porque si no ves esto, nada te va a frenar. Vas a seguir en una especie de protocolo habitual, de trámite estándar que ya tienes como muy familiarizado. De peco, me confieso 3 Ave Marías y volvemos a empezar. Y aquí no pasó nada. Y el otro aspecto que dice San Ignacio que nos ayuda es asombrarnos de cómo es posible que Dios tenga tanta paciencia con nosotros. Tantas oportunidades y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Y su misericordia parece que no tiene fin contigo y conmigo. Pero que sepas que su misericordia tiene un precio inmenso, que es su cruz. Aunque a ti se te ofrece de una forma muy gratuita, eso no significa que a Dios no le cueste. Y San Ignacio decía, ¿cómo es posible que la tierra no se haya abierto y me haya tragado?
¿Cómo es posible que los ángeles, que son los ejecutores de la justicia divina, no hayan caído sobre mí y me han destrozado? Y se asombraba. Entonces, estos son los aspectos. Voy a resumírtelo otra vez, o a recopilar, mejor dicho. Ya vamos terminando. Primero, álbum de tus pecados. Recopilarlos, recogerlos, verlos. Especialmente me interesa que te fijes en los que no has confesado, o detalles que no has confesado. Ponlos delante de tus ojos. Ponlos aquí en la presencia de Cristo. Y ya que tengas tu montaña de pecados, entonces vamos a hacer 3 o 4 cosas. Lo primero, sentir la fealdad, o sea, que te huela mal. Que te huela mal. Pídele a Dios, son todo gracias, gracias. Uno, que te huela mal, como el que tiene un perro muerto en las narices, decía San Juan de Ávila. Que te empiecen otra vez a despertar los sentidos que quedaron adormecidos. Que sintamos la maldad y la fealdad. Que veas la suciedad. Que calibres también las consecuencias, que no las puedes ver, pero te ayuda a poder verlas. La herida en el corazón de Dios, número 1, la herida en el corazón del prójimo, hasta dónde han llegado las consecuencias de tus pecados. Y tercero, la herida en tu alma. Cómo estás maltratando el templo de Dios. Y cómo estás cerrando puertas a la gracia. Y cómo te estás quedando sin cielo. Tienes que ver todo eso. El otro punto siguiente era considerar quién es Dios. ¿Cómo le hieren mis pecados? ¿Quién soy yo? Asustarse, ¿cómo he sido capaz? Segundo, considerar quién es Dios. ¿Cómo han herido mis pecados a Dios? Y en último lugar, asombrarse, ¿cómo es posible que Dios tenga paciencia conmigo? Bien, y por último, dice San Ignacio, que tengamos un coloquio con la Virgen, una conversación con la Virgen en esta meditación. Finalizando, ¿para qué? Sientas, dice, el interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, que sienta el desorden de mis operaciones para que me enmiende y me ordene. Y tercero, pedir conocimiento del mundo para que, conociendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. O sea, conocimiento interno de mis pecados. Segundo, que sienta el desorden de mis operaciones. Y tercero, que sienta cómo el mundo engaña, para que me aparte de todo eso. Pues bien, nos quedamos en silencio ahora, considerando el álbum de nuestros pecados y meditándolos. Reflexionar en todas estas cosas que tanto bien nos hacen para ganar, ojalá Dios nos lo conceda como gracia, un profundo aborrecimiento de nuestros pecados.